Bienvenidas y bienvenidos a Luciérnagas, el podcast que te brinda información para tu bienestar. Hola, buen día, queridas y queridos amigos de Luciérnagas. El día de hoy hablaremos sobre la acupuntura como una herramienta para contrarrestar el trastorno obsesivo compulsivo, conocido como TOC. Para ello tenemos como invitado al acupunturista Brandon Lira. Cuéntanos un poco acerca de tus estudios y experiencias, Brandon. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy licenciado en acupuntura humana rehabilitatoria de la Universidad Estatal de Valle de Ecatepec. Estuve en Centro Médico Isemina Ecatepec en el servicio de acupuntura de consulta externa. Estuve rotando por todos los servicios como pediatría, psiquiatría, urgencias y las demás áreas. Obtuve una beca para poder estudiar en China, así que estuve en el hospital de Sichuan, Beijing, China, en el hospital de masaje también. Estuve en Beijing, estuve en Shanghái, en Shozhou. Posteriormente, actualmente soy maestro y docente de la licenciatura de Medicina General Naturo-Ortopática aquí en la escuela de la ESI. También tengo un curso de ozonoterapia, me gusta mucho el ozono y lo estudié para colocarlo en puntos de acupuntura, algo que se llama ozonopuntura. Actualmente me estoy certificando en el tratamiento de heridas, el tratamiento integral de heridas por vía online en Colombia. La acupuntura pues es mi fuerte, es mi área, es mi base y la verdad me encanta. ¡Ay, qué padre! Pues como ven, tiene amplia experiencia en el tema. Entonces, Brandon, cuéntanos más bien dinos, ¿cómo podría ser decir qué es el TOC? ¿Qué es el TOC, no? Ok, muy bien, pues vamos a comenzar con la definición. Para aquellos que no sepan qué es TOC, es trastorno obsesivo compulsivo. Se le considera como una enfermedad psiquiátrica, es una enfermedad pues que en su etiología, es decir, en sus causas, viene una cuestión muy importante que es la herencia. A veces cuando vamos al médico siempre nos pregunta para nuestra historia clínica qué antecedentes heredofamiliares tenemos, es decir, con qué enfermedades han cursado nuestros abuelos, nuestros padres y nuestros hermanos, pero nunca nos damos a la tarea a veces de preguntar las alteraciones psicológicas, psicoemocionales o psiquiátricas que han tenido nuestros familiares anteriormente, y eso es muy importante ya que en los genes también se puede transmitir estas enfermedades, estos genes que son heredados, que son transmitidos por nuestros progenitores, que son nuestros padres, mamá y papá, pues también vienen con enfermedades que pueden llegar a tener ciertas alteraciones a nivel cerebral, a nivel cognitivo, como es el Alzheimer, como es el Parkinson y en este caso con la enfermedad del TOC. Entonces eso es algo muy importante. El trastorno obsesivo compulsivo, bueno, pues como tal a veces llega a ser muy evidente, nos llegamos a percatar muy fácilmente, a veces los síntomas o los signos se pueden desarrollar a los 10 años, pero llega a tardar hasta los 20 años. Y esto es en cuestiones fisiológicas, la fisiopatología, es que hay ciertas alteraciones en la cuestión neuronal, es decir, en lo que es nuestros transmisores neuronales a nivel de nuestras cortezas, a nivel de nuestros núcleos, en el centro, en el cerebro, llegan a haber ciertos cambios que obviamente pueden ser desde el nacimiento y no nos damos cuenta, y entonces aquí por la generación de hormonas que tenemos, llegan a generar este trastorno de obsesión, de perfección e incluso de malestar y estar obsesivos, de dejar de dormir por preocuparnos por cosas tan sencillas. Entonces, un trastorno obsesivo compulsivo va a ser esta persona que está obsesiva, es totalmente detallista e incluso si no tiene una rutina, si no sale como a él le gusta o no va a su rutina, puede llegar incluso a estresarse mucho. Uh-huh. O sea que digamos que uno de los síntomas de esta enfermedad es que quieren tener el control de todo. Excelente, sí, así es, son muy controladores. Estas personas quieren tener el control principalmente de su vida y obviamente si se llega a salir de su rutina, de lo que ya siempre hacen, pues obviamente les va a estresar y eso les va a molestar mucho e incluso pueden llegar a tener diferentes enfermedades, dolores de cabeza, insomnio. Actualmente en el siglo XXI ya estamos viendo
este sistema que hace mucho no se veía, que es el sistema psico-neuro-inmunoendocrino. ¿Qué es esto? Desde la parte psíquica, desde la parte mental, hay un estímulo nervioso, inmunológico y endocrino. Se relacionan hormonas, nervios, sistema inmunológico y pueden producir enfermedades psicosomáticas en el cuerpo. Actualmente hay ya muchas enfermedades, si así los tomamos, como la dermatitis nerviosa, la colitis nerviosa, la gastritis nerviosa. Entonces el TOC puede ser una enfermedad psicoemocional, física, es decir, se va a interpretar a nivel del cuerpo y entonces va a presentar este tipo de enfermedad, de síntomas: insomnio, gastritis, colitis, a lo mejor dermatitis, y todo esto, ¿por qué? Porque tan solo se cambió la cuestión de lo cotidiano, de su rutina. Ok, o sea que son diferentes cambios de rutina en cada quien, ¿no? Me imagino que hay personas que tienen una rutina más, bueno, en general tiene que estar muy controlada, ¿no? Solo que a veces, entonces, porque lo que yo había escuchado es que algunos síntomas son que son muy ordenados, quieren las cosas limpias, totalmente limpias. Entonces te preguntaría si, ¿qué es una compulsión? Si estas son compulsiones y qué no lo es. Las compulsiones sería la cuestión de hacerlo. La obsesión es tener todo esto en la cuestión del orden. Si son muy ordenados, el trastorno obsesivo compulsivo va de la mano del orden, del control, de la ansiedad principalmente, y entonces ellos mantienen toda su ropa a lo mejor ordenada por lo que van a usar, o a lo mejor por colores, a lo mejor por texturas, etcétera. Cada paciente va a ser diferente, cada paciente es un mundo diferente y vamos a ver qué cuestiones de trastornos tienen. Estas personas, por ejemplo, pueden ser muy arraigadas a la limpieza, e incluso llegan a utilizar guantes para no tocar a otra persona o a nadie más. Hay muchas celebridades que fueron, incluso científicos que tuvieron trastorno obsesivo compulsivo, como lo que es Tesla. Tesla tenía este trastorno de que quería todo limpio. La cuestión de esto es que este trastorno puede llevar a otras alteraciones como el pánico, como la ansiedad, como trastornos de ansiedad o crisis de ansiedad, y esto puede ser mucho más perjudicial para este paciente. Ok, entonces digamos que cada uno de estos actos son como compulsiones, ¿no? Son esas obsesiones o esos comportamientos repetitivos que van interfiriendo un poco en su vida, ¿no? Y limitando también que puedan seguir una vida más tranquila, armoniosa. Esta enfermedad me parece que es muy complicada, ¿no? Y justo como dices, está muy relacionada con todo lo que tiene que ver con el proceso cerebral. Y bueno, también como comentas, es psicosomática. En ese sentido, psicosomática sería que también nosotros la vamos generando a través de nuestros pensamientos y de todos estos hábitos, ¿no? Entonces, ¿esta enfermedad se puede erradicar o ya es continua? Sí, como lo comentas, bueno, esta enfermedad como tal no se erradica, no tiene cura, se trata al paciente y se ve el desarrollo. Como tal, pues el tratamiento va integrado dependiendo del nivel. Puede ser, por ejemplo, con el psiquiatra, o tratamiento psicológico, también en este caso la acupuntura y así como otras medicinas alternativas apoyan a este tipo de tratamientos. Yo en la consulta es muy importante, yo siempre refiero, dependiendo de los estándares, que mis pacientes siempre tengan un guía, un terapeuta, un psicólogo que sea bueno. Ajá, hay que ver que también los estándares de los psicólogos, los perfiles de los psicólogos sean buenos. Todos ellos tienen una carrera muy amplia y ellos tienen que ver cómo está el paciente para ver qué es lo que quieren lograr a corto, mediano y largo plazo. El objetivo de estos pacientes, así como muchas enfermedades psicosomáticas, es ayudarlos a que se puedan incorporar a la sociedad, es decir, que sean independientes, que sean funcionales dentro de la sociedad. Entonces, como tal, yo siempre
aunque sea solamente que sea con el psiquiatra, que vayan con el psiquiatra, yo siempre recomiendo el apoyo y la guía de un psicólogo. ¿Por qué? Porque a veces en la cuestión de el cómo me siento, el qué estoy haciendo, el si lo estoy haciendo bien, a veces nos lo preguntamos mucho. Y no solamente las enfermedades las personas que viven con estas enfermedades, sino todos. Todos deberíamos visitar a nuestro psicólogo, porque yo siempre les digo a mis pacientes, el psicólogo es la comadre o el compadre que sí estudió sus 5 años para guiarte, ¿no? A veces pedimos consejos de alguien más y sale no favorable para nosotros. Entonces es muy importante llegar con un psicólogo, que el psicólogo no nos va a dar la respuesta a nuestros problemas, él nos va a guiar, él nos va a decir sopesa las cosas, nos va a orientar a decidir qué es lo bueno para nosotros. Entonces es muy importante. Actualmente esta enfermedad pues se llega a controlar muy bien con medicamentos y con terapia psicológica y algunas terapias alternativas de apoyo, es excelente para los pacientes. Ok, entonces digamos que en este caso hay tipos de TOC. Nos puedes decir que hay, no sé, un TOC que es para controlar, otro para... Bueno, en realidad el control creo que es algo generalizado en esta enfermedad, ¿no? Pero, ¿qué tipos de TOC puede haber? Sí, bueno, hay diferentes tipos que abarcan demasiadas características del TOC. Como tal, pues los describe la DSM-5, el Manual de Psicología y Trastornos. Hay demasiados, es muy difícil a veces localizarlos y ser precisos. Yo siempre digo, más que nada para los padres, porque con los que son primiparas, las mujeres que apenas son primerizas, los hombres que apenas son primerizos en padres, detectar los signos más importantes de que su hijo necesita un terapeuta y de esa forma canalizarlos. Hay muchos tipos de TOCs, pero es muy difícil localizarlos. La cuestión aquí, la precisión es la obsesión, la cuestión de la ansiedad, la cuestión de la dermatitis, que es más visible en los niños que apenas están pasando por este trastorno. Lo que nos dice la fisiología, la fisiopatología, es que, por ejemplo, estos trastornos neuronales que suceden desde la cuestión genética se ven más afectados en la niñez. Al verse más afectados, pues obviamente son más influenciados por los padres. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vamos creciendo, nuestro desarrollo neuronal se va formando. Cuando se va formando, es más susceptible a que nosotros siempre que nos digan, pórtate bien, límpiate bien, no grites, no hagas esto, ordena esto. Y entonces desde ahí agarramos estas obsesiones y poco a poco, conforme vamos creciendo, la vamos desarrollando más a un trastorno de compulsión, de obsesión, de orden, de control, y entonces desde ahí se ve. Por eso los síntomas son en niños, se ven mucho más en la cuestión corporal, como el estreñimiento constante, la colitis constante, la gastritis constante, el bruxismo a veces, la dermatitis, son un conjunto de síntomas. Entonces sí es un poquito más difícil de ver cuáles son los tipos de TOCs, pero es importante checar los síntomas iniciales para poder empezar con tratamiento. Si nosotros empezamos con tratamiento en un adolescente de 16 años, a los 20 años va a estar totalmente estable y controlado y va a ser funcional para la sociedad. Digamos que tiene esos 10 años para estabilizarse. Sí, va a depender de cada paciente es diferente, entonces a veces no solamente es el TOC, a veces vienen otros trastornos de fondo, pues la historia de los pacientes fue abuso sexual, discriminación, etcétera. Entonces no solamente un paciente llega con solamente una enfermedad, sino que hay que verlo en todo su entorno. La cuestión del cuerpo es muy importante y ya en la medicina china hace 5,000 años, pues lo veían los chinos, que no solamente importa lo que pase dentro del cuerpo, la cuestión fisiológica de las células, la conexión neuronales, sino que nuestro cuerpo interactúa con el exterior, con los estímulos que están alrededor de nosotros, el abrazo de los padres, las críticas, la cuestión del ambiente, todo esto tiene una repercusión a nivel de nuestras células, a nivel de todo lo que llama la medicina china el cosmos, el espacio.
y todos estamos conectados. Entonces es muy importante ver el entorno del paciente, a lo mejor no solamente sea él, sino que también es la familia. Entonces el tratamiento sería paciente y familia para poder ayudar a este paciente a que salga y los familiares también. A veces es para la familia más difícil que para el mismo paciente, porque la familia se desespera, la familia no entiende al paciente, no entiende a esta persona, y entonces pues a veces lo deja, lo abandona, o se estresa, lo regaña, y entonces es una cuestión de que se desarrolla aún más el TOC y puede caer en depresión o otras alteraciones a largo plazo. Ok, digamos que entonces las obsesiones serían pues esos pensamientos o impulsos o imágenes mentales que se repiten y generan ansiedad, ¿no? Y que también están hiladas a lo que es el miedo a los gérmenes, a la contaminación, a preocupaciones sobre lo que pueden generar ellos mismos, ¿no? Las personas que están enfermas de TOC o tienen esta enfermedad. Se preocupan por esos prejuicios o daño hacia otras personas, también tienen como pensamientos según prohibidos sobre cosas de religión, pensamientos quizá que les llevan a creer que otras cosas, ¿no? Generar otras ideas, y además pues sus compulsiones tendrían que ver con ir y querer limpiar demasiado, excesivamente, verificar que las cosas estén de cierta forma, que la puerta esté cerrada, ordenar las cosas, como decíamos, de una manera particular y precisa, ¿no? Y yo creo que sí, justo como dices, está muy relacionado todo esto con lo que es el entorno, ¿no? También todo, como que son varios factores los que van relacionándose, que tiene que ver, como tú bien decías, con la infancia, ¿no? Con la infancia, con cómo estamos en contacto con nuestro entorno, y pues lo mejor sería estar bien, pues en cuanto se sepa esto, que se lleve a un tratamiento, ¿no? ¿Tú crees que es común el TOC, Brandon? Sí, de hecho creo que todos hemos tenido un poquito de obsesión, todos somos obsesivos en algo, a lo mejor en ser mejores cada día, hacerlo perfectamente. Todo esto viene desde la cuestión de la infancia. En mi consulta a veces siempre es cuando fallamos, cuando no hacemos lo que queremos hacer, no sacamos ese 10 perfecto en el examen, no logramos esa carrera que queremos, pues siempre es por la cuestión de ser el mejor, ¿no? Ser perfectos. Siempre nos hablaron desde niños en una cuestión de perfección, y pues en esta cuestión de que nuestro cerebro es inmaduro todavía, pues esas palabritas poco a poco van agarrando nuestra mente. Entonces todos tenemos un tipo de obsesión en grado diferente, obsesión en ganar, en los deportes, en la intelectualidad, en ser el más alto, etcétera. Entonces sí somos obsesivos en esas cuestiones. ¿La obsesión es buena? Sí, claro. Hablo desde el punto de la medicina tradicional china, en el cual hay 5 emociones que hablamos, que relacionan los chinos con las enfermedades y con la cuestión de los 5 elementos, que es la ira, la felicidad, la preocupación, la tristeza y el miedo. Alguna vez una de mis alumnas me dice: maestro, ¿por qué 4 son malas y solamente una es buena? Yo respondí: no, todas las emociones son buenas. Todas las emociones nos permiten saber que estamos vivos. Todas estas emociones nos permiten huir, actuar, saber qué no nos gusta y qué nos gusta, qué es desagradable para nosotros. Todas estas emociones, como lo dice la medicina tradicional china, deben estar en un cierto equilibrio. Si el miedo es excesivo, uno cae en pánico. Y si uno no tiene miedo a nada, pues puede arriesgar su vida. Igual que la ira nos ayuda a un método de defensa, a un método de protección, pero obviamente en exceso la euforia, el enojo excesivo, pues puede llegar a generar ciertas dificultades en el entorno social. En la medicina tradicional china se ven 5 cuestiones psicológicas que tienen nombre chino, que se le llama Hun, Shen, Ji, Po y Si. Entonces todas estas espíritus o psiques que le hablan en la medicina tradicional china
deben controlar a las demás, es decir, es un control perfecto que nos permite tener un equilibrio. Todas nuestras emociones deben tener un equilibrio. ¿Puedo llorar? Sí puedo llorar, pero después tengo que secar mis lágrimas y estar estable, es decir, no puedo caer en una depresión. ¿Puedo reír? Sí, pero no excesivamente. También la cuestión de la risa en exceso es mala. Yo siempre pongo el ejemplo, aquellos que les hacen cosquillas a los pacientes o a alguien le hacen muchas cosquillas que puede generar un infarto. Entonces todo en exceso es malo y en deficiencia también. Todos tenemos trastornos de obsesión a cierto nivel, pero que nos ayudan a mejorar y nos ayudan a obtener metas sanas. Cuando esto ya no es sano, cuando cae en una cuestión patológica, excesiva, cotidiana y obviamente que llegue a haber síntomas dentro de nuestro cuerpo que se relacionen con esta cuestión de obsesión. Ok, entonces digamos que pues sí, tenemos que manejar bien nuestras emociones y yo creo que más allá incluso del TOC, en todos los sentidos sería idóneo que pudiéramos manejarlas, ¿no? Y creo que además del miedo y de la ira, que son las que principalmente se presentan, están pues la tristeza, ¿no? Como bien dices, todas estas emociones que son las básicas y pues les recordamos a nuestra audiencia, a nuestras radioescuchas, que pueden encontrarnos en Facebook, en Instagram como @luciérnagaspodcast y enviarnos sus sugerencias, comentarios o lo que quieran. Entonces, Brandon, ¿a quiénes ataca principalmente el TOC? Según la epidemiología de esta enfermedad, es decir, a quién principalmente la padece, es más relacionada hacia el género femenino. Entonces las mujeres pueden desarrollar más un TOC que los hombres. Eso es en la cuestión epidemiológica. En la cuestión de edad se llega a ver aproximadamente dentro de los 10 a 25, 26 años se observan los picos de diagnóstico del TOC en pacientes pues, adolescentes, jóvenes. Actualmente pues sigue por esta cuestión de la pandemia que estamos pasando, se han desarrollado muchos trastornos psicoemocionales en los jóvenes, ya que se privaron pues de su entorno. Como vuelvo a repetir, el entorno es muy importante para las enfermedades y también para la salud. Entonces, actualmente por esta pandemia que nos mantuvo encerrados, pues hubo muchas depresiones y hubo muchas alteraciones de obsesión, compulsión, y sobre todo porque es un virus, sobre todo porque es una cuestión que no vemos, un microorganismo que no vemos, pero que sabemos que está ahí, y obviamente muchos cayeron más en la cuestión de la obsesión de la limpieza, incluso esta obsesión es tan fuerte que se pueden llegar a hacer llagas en las manos o despelarse las manos con el constante lavado de manos, con el constante uso de guantes, de gel. Entonces hubo muchos trastornos obsesivos durante esta pandemia, de estarse limpiando mucho las manos, obviamente por cuestiones razonables, pero pues muchos cayeron en este pánico de enfermarse, de saber que algunos ya tienen enfermedades como hipertensión, obesidad y diabetes, y de estarse cuidando. Pero esto también desarrolla aún nuevas enfermedades, y no solamente a este tipo de enfermedades psicosomáticas, sino que vamos a ver más enfermedades adelante con todo lo que hemos pasado estos 2 años de pandemia. Sí, yo creo que la pandemia llegó a incrementar todas estas problemáticas, ¿no? La ansiedad, la depresión, el TOC y yo creo que otras problemáticas que tienen que ver mucho con la mente justo por estar encerrados y encerradas y pues eso nos llevó a otros problemas, ¿no? Y creo que como mujeres, eso es muy curioso, ¿no? Que se presente principalmente en mujeres. ¿Cuál sería la razón? Yo pienso que quizá tiene que ver con que hay mayor exigencia social para su comportamiento. Sí, bueno, hablamos de que la etiología actualmente puede ser heredada y mayormente en las mujeres, en la cuestión cromosómica. Sin embargo, si vemos la cuestión cultural, social, obviamente ellas son las que siempre les exigen más, ¿no? El de pórtate bien, el de haz esto.
Aquí viene mucho la cuestión de la cultura en la cuestión emocional, mucho, mucho. Y no solamente hablo de TOC, creo que nos falta mucha educación en la cuestión de salud y en la cuestión de salud mental. ¿Por qué? Porque desde niños nos dicen, no llores, no te rías, no, cállate, no te enojes. Las niñas que se enojan se ven feas. Entonces nos reprimen emocionalmente y al reprimirnos emocionalmente no sabemos lo que sentimos. Siempre en la consulta es así de, ¿cómo se siente, paciente? Pues no sé. ¿Por qué llora? Pues no sé. No identificamos qué es para nosotros algo placentero y displacentero. ¿Qué para nosotros es algo malo y es algo bueno? Si está triste, ¿por qué está triste? ¿Y cómo sintetizar la tristeza? Y es que nadie nos enseña en cuestiones de cómo interpretar nuestras emociones y cómo sacarlas de una forma productiva. Y siempre estamos en contacto del entorno y vemos que el vecinito o en la tele ya golpearon a tal persona y entonces hablan las cuestiones de los impulsos a nivel cortical, a nivel de lo que es el tallo cerebral, estos impulsos primitivos de protección y están bien, pero no sabemos controlarlos. La corteza prefrontal no nos puede controlar porque no nos han enseñado el cómo poder interpretar nuestras emociones y sacarlas. En la cuestión de las mujeres, bueno, pues es que es una cuestión de exigencia y sobre todo aquí en México, que anteriormente en el anterior siglo, todavía antes de los 2000, pues se veía mucha exigencia del hombre hacia la mujer, ¿no? Todo debe ser perfecto, sobre todo en casa. Entonces esta cuestión de la perfección y de la obsesión, vean, es más factible que una mujer caiga en un tipo de TOC. Entonces sí, puede ser muy bien sugerido que la etiología sea la cuestión de la cuestión de la mujer por esa cuestión de la exigencia desde niñas. Sí, claro, ¿no? Y bueno, pues en cuanto a la acupuntura, ¿qué nos podrías decir qué es? ¿Cuáles son sus orígenes? Uy, ese tema me encanta mucho mi carrera. Como tal, pues la acupuntura va a ser una rama de la medicina tradicional china. Yo siempre hablo más de la medicina tradicional china que la acupuntura, porque la medicina tradicional china tiene muchas ramas. Entonces, tiene ya más de 5,000 años de utilizarse este tipo de técnicas y se siguen utilizando y tienen sustento científico, artículos. Actualmente la acupuntura se abre paso en el área médica. Hablamos de no área médica porque siempre ya ha sido medicina, sino que en el área médica moderna, que actualmente pues aquello que no tenga sustento científico, aquella que no tenga un marco clínico, teórico y comprobable, pues no se utiliza. La acupuntura afortunadamente pues tuvo que mantener estos estándares y demostrar que sí funciona, pero yo siempre he dicho, y sobre todo a mis alumnos, que sí es importante ver la cuestión científica, pero la acupuntura tiene un secreto maravilloso que es la filosofía y la cuestión de el equilibrio, en más que de la ciencia. Sí es bueno la ciencia porque nos ha ayudado a entrar a otros servicios hospitalarios ya de tercer nivel y que nos ayuden a que esta acupuntura pues se aplique a varios pacientes. Aquí en México tenemos el Centro Médico Isemina Ecatepec, que tiene área de acupuntura, el Centro Médico de Toluca tiene área de acupuntura, tenemos por ejemplo el ISSSTE de Zaragoza, que tiene la acupuntura como terapia alternativa, tenemos el Instituto Nacional de Cancerología, tenemos el Adolfo López Mateo, tenemos también el 20 de noviembre, perdón, que tienen servicios de acupuntura. Entonces la acupuntura pues se abre paso a través de la modernidad, una técnica de 5,000 años que actualmente se sigue utilizando y es maravillosa para regular centros nerviosos. La acupuntura trabaja a nivel de los nervios periféricos que generan estímulos hacia la médula y de la médula a la corteza. Ya hay ciertos puntos localizados con sustento científico que es lo que se ve lo que realizan a nivel de la corteza o de núcleos corticales, de núcleos en el tallo cerebral. Entonces es muy buena opción para aquellos pacientes que quieren disminuir sus medicamentos o que no pueden tomar medicamentos por daño renal, por daño hepático. Entonces la acupuntura es muy buena opción. Y no solamente la acupuntura, sino que también hablamos de otras técnicas que abarcan la medicina tradicional china, como es la moxibustión, como es
acupunturterapia, la herbolaria china, que es totalmente un secreto en puertas cerradas y a veces ni se sabe mucho. Aquellos que hemos ido a China, bueno, son... esa área es muy guardada porque la verdad son maravillosos en la herbolaria. Tenemos otras técnicas como el masaje tuina, el qigong, que es una muy buena técnica para calidad de vida para nuestros pacientes geriátricos y sobre todo jóvenes que quieren conservar su energía y su salud para tener una vejez digna. Entonces, pues la acupuntura está relacionada mucho con los trastornos también psicoafectivos, psicoemocionales y físicos. Sí, pues es maravilloso todo lo que me dices acerca de la acupuntura, ¿no? Y también que va justamente a los nervios periféricos. Se piensa principalmente que el TOC es algo que se puede resolver solamente con un tratamiento psiquiátrico. En ese sentido, ¿qué nos ofrece la acupuntura para tratarlo? Ok, como tal, hablamos de que el TOC viene a dañar o viene a hacer su fisiopatología a nivel de los centros corticales, algunos núcleos que se encuentran a nivel de la corteza en el cerebro. Entonces, ya hay estudios que donde la acupuntura puede regular muy bien esos centros corticales. Obviamente va a depender de qué tanto el paciente tenga las alteraciones. No, hablamos de que las enfermedades son multifactoriales, es decir, tienen muchos factores, como los tratamientos deben ser multidisciplinarios, es decir, deben tener varias áreas que puedan ayudarlo. Entonces, como tal, yo siempre sugiero que sí, primero se dé un diagnóstico correcto con un psicólogo y el psicólogo, si es necesario, manda a psiquiatra. Psiquiatra lo que hace es medicar y después se queda con psicólogo y con nosotros para ayudar a disminuir los medicamentos. Al ayudarnos a disminuir los medicamentos con la acupuntura, el paciente tiene mejor calidad de vida. Obviamente recordemos que todo medicamento tiene efectos colaterales, todo fármaco tiene consecuencias secundarias, por lo tanto con la acupuntura vamos a ir disminuyendo este uso de medicamentos y de esa forma estabilizar al paciente hasta un cierto grado. ¿Qué grado? No sabemos, cada paciente es diferente y hay que evaluarlo y ver qué es lo que le podemos ofrecer dentro de la calidad de vida. Hay ciertas agujas, hay ciertos puntos que trabajan a nivel de núcleos serotoninérgicos, a nivel de núcleos de receptores adrenérgicos e incluso estimulantes del sistema parasimpático. Entonces, este sistema parasimpático que nos ayuda a regular las funciones autónomas, como la frecuencia cardíaca, como es el aumento de la permeabilidad de los pulmones, la dilatación de pupila, etcétera, pues nos puede ayudar muy bien en esos trastornos de ansiedad y de compulsión que tiene el paciente. Digamos que entonces se disminuye el nivel de ansiedad o digamos que los síntomas disminuyen gracias a la acupuntura. Así es, el paciente va a vivir con esta enfermedad, pero no la va a sentir. Es lo mismo con muchas enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes, como la hipertensión. Yo no puedo decir 100%, yo creo que mis maestros y algunos otros médicos que tienen mucha más experiencia que yo, a lo mejor dentro de su rama, se hayan visto resultados muy bien que con otras enfermedades crónico-degenerativas e incluso que pueden llegar a decir que pues la curaron, pero en cuestiones de mí, yo no puedo decir al 100% que esto pase. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El paciente va a vivir con la enfermedad, pero sin síntomas. Es decir, puede vivir con el TOC, pero no va a tener trastornos de ansiedad. Se van a disminuir demasiado. Que cuando llegue algún estímulo externo y el paciente esté vulnerable, lo va a volver a repetir. Entonces, eso es algo muy común en nuestros pacientes, que los llegamos a estabilizar, se van de nuestra consulta y pasa 1 o 2 años y de repente por cuestiones de estímulos, por cuestiones de fechas, por cuestiones de separaciones, muerte, etcétera, vuelven a regresar a nuestro consultorio para volverlos a estabilizar. Entonces, de esa forma el paciente vive una vida plena con enfermedad, pero totalmente sin síntomas, que es lo que más acongoja a estos pacientes. ¿Y como cuánto tiempo dura el tratamiento?
Depende del paciente, ajá, va a depender del paciente qué tanto desarrollemos con los psicólogos. Aquí afortunadamente yo he tenido alumnos, muchos alumnos que son psicólogos, que tienen maestría en psicolingüística, en cuestiones corporales, y ellos actualmente utilizan mucho la acupuntura para estos trastornos y pues les va excelente. Obviamente hay días que pues el paciente de repente va muy bien y baja. No podemos dar un estándar fijo de que ya se llegue a mantener completamente en su vida, porque va a depender de qué tan fuerte sea el paciente para asumir todas estas cuestiones de estímulos. Pero hemos visto muy buenos resultados después de un tratamiento de 10 sesiones con los pacientes, e incluso de 6 sesiones y que, con psicólogo. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, pues en lugar de ver al paciente cada 8 días, ahora vemos al paciente cada 15. Si el paciente ya está muy bien cada 15, si ya puede soportar que la casa esté sucia, que no haya tanto orden en la cuestión de los cajones en su vida, lo citamos cada 20 días, después una vez al mes y luego cada 6 meses, y así consecutivo, para que el paciente también no se haga dependiente a un terapeuta, y solamente en dado casos de que llegue a bajar, nos busque, llegue a caer en una crisis, nos busque, y de esa forma volverlo a ayudar. Brandon, disculpa que te interrumpa. ¿Podrías repetirnos un poquito lo último? Lo que pasa es que justo ahí se empezó a fallar un poco la red y no se grabó muy bien. Se grabó Ah, así como con ruido. ok, Por sí, favor. sí, sí, sí. Hablaba de que no se sabe cuánto llegue a durar el efecto, va a depender mucho del paciente en la cuestión de cómo perciba los estímulos externos, pero nosotros pues hemos visto buenos resultados en 10 sesiones, a veces en 6 sesiones, que si el paciente, por ejemplo, lo vemos cada 8 días y va mejorando, ya acepta que la casa esté sucia, ya acepta que haya un poco de desorden en su vida, en la cuestión de cajones, en la cuestión de rutina, pues al paciente lo citamos ya después cada 15 días, cada 20 días, una vez al mes o una vez cada 6 meses, para que el paciente también no se haga dependiente a un terapeuta ni tampoco a un tratamiento, y entonces sepa cuáles son sus herramientas el paciente para estabilizarse. Es decir, cuando hay un evento de obsesión, que él sepa cuáles son sus herramientas para poder tranquilizarse y que ese evento de obsesión no le cause problemas en la cuestión de su vida diaria. O sea que el tratamiento puede ser a veces corto, a veces largo, pero al final le beneficia muchísimo, ¿no? Y podríamos decir que entonces la acupuntura va a ser algo que es complementario a un tratamiento que ya tiene esta persona, ¿no? Y digamos que cualquier persona especializada en acupuntura puede realizar este tratamiento, o hay acupunturistas que están especializados en esta problemática. Pues en esta cuestión los acupunturistas sabemos la base de los trastornos psicoemocionales, sabemos la fisiología, fisiología y fisiopatología de las enfermedades, pero hay hay acupunturistas que sí se especializan en este tipo de trastornos psicoemocionales. De hecho, hay acupunturistas que llegan a desarrollar nuevos puntos de acupuntura y llegan a tener casos casos clínicos e investigación para poder comprobar estos nuevos puntos. Apenas en el 2016, les puedo decir, en una de las actualizaciones, encontraron un nuevo punto, lo encontró la doctora Dalma Ávila del Politécnico, ella es especialista en acupuntura. Encontró un nuevo punto regulador de la dopamina y estimulante de la corteza prefrontal, y se está utilizando para depresión, y tiene muy buenos resultados. Este tipo de tratamientos, estos puntos, tienen muy buenos resultados en cuestiones de depresión aguda, en cuestiones de tristeza, en cuestiones de melancolía aguda. Tienen muy buenos resultados, y en 6 sesiones
el paciente sale, no hay ningún problema y el paciente puede seguir. Esto es por la regulación de neurotransmisores, de estimulación corticales, muy bueno para estos pacientes. Entonces sí hay acupunturistas que sí se especializan en estos trastornos psicoemocionales, en estos trastornos psiquiátricos, sí los hay. Entonces los acupunturistas sí lo pueden tratar, pero es mejor encontrar a alguien que se enfoque en este tipo de trastornos. Sí, porque quizá garantiza que pueda haber mayor éxito, ¿no? Y en ese sentido, Exactamente. tienen casos de éxito, personas, pacientes que hayan logrado estar ya estables, eso por un lado, y por otro, eh, eh, tienen algo como que pueda verificar esto, que se logró identificar un punto más contra la depresión para generar más dopamina. ¿Cómo lo descubrieron o qué garantiza que esto es así? Ok, en la cuestión de la investigación, les puedo decir que la acupuntura aquí en México tiene mucho desarrollo en cuestión científica, diferente a China. China sí tiene desarrollo científico, pero pues la acupuntura ya allá en China es muy bien aceptada. La acupuntura ya es la primera área de tratamiento en los pacientes de China. Aquí en México, pues por las exigencias de la medicina moderna, pues tiene que haber sustento científico. Entonces, el desarrollo que llevan estos puntos, pues se tiene que demostrar con artículos científicos que se lleguen a publicar en PubMed, en revistas, para ver qué tipo de pacientes fueron los que agarraron y qué resultados tuvieron con los picos de dopamina, de noradrenalina, de serotonina, para ver que es comprobable que este punto tenga esos efectos. Pues lo han hecho muy bien la doctora Dalma Ávila, el doctor Salvador Quirós de la Universidad Estatal de Valle de Ecatepec, que tiene muchos artículos y los sigue publicando, varios libros en cuestiones de mecanismo de acción de la acupuntura, e incluso acaba de sacar uno nuevo que vamos a hablar de la cuestión del Shen, que en la medicina tradicional china la palabra Shen significa alma, mente, espíritu, inteligencia, incluso significa dioses. Entonces, esta palabra Shen que detectamos en la medicina tradicional china quiere decir la cuestión mental. El Shen es el alma o la psique del elemento emperador o del fuego imperial, que es el corazón, y que debe dominar en todos los aspectos de la cuestión psíquica. Es esta mente o esta psique que nos permite ser funcionales en una sociedad. Son las reglas sociales, es el juicio, la ética, el pensamiento lógico. Hablamos en las cuestiones fisiológicas o neurofisiológicas de la corteza prefrontal, que es la que al final y al cabo en el sistema límbico tiene la última respuesta de cuestiones emocionales, ¿no? Todo demás primitivo se viene relacionadas con otras psiques dentro de la medicina tradicional china. Entonces sí, ya hay sustento científico, hay artículos que comprueban estos puntos que tienen muy buenos resultados a nivel de estos neurotransmisores y a nivel de estos centros reguladores de estímulos. ¿Y cómo la audiencia puede buscar a un o a una acupunturista que esté certificada? Digamos que si necesitamos como acercarnos a alguien, a un acupunturista, por ejemplo, tú, o a, que nos pueda ayudar, ¿no? Con esta problemática, ¿cómo nos podríamos acercar? ¿Qué elementos tendríamos que identificar para poder elegir a una persona especializada y con una buena guía, ¿no? Porque podemos decir que hay, actualmente hay muchas personas que están estudiando acupuntura y todo, pero podríamos verificar que realmente pues tienen más certificaciones que nos garanticen que hay, pues sí, un servicio de salud de calidad. Sí, asegurarnos de que sea un profesional, principalmente del área de la salud. Sí, claro, aquí
Pues en México tenemos tres áreas. Tenemos a los licenciados en acupuntura humana rehabilitatoria, que son de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec. Tenemos a los especialistas, que son los médicos especialistas en acupuntura, que salen del Politécnico. El Politécnico tiene la especialidad en acupuntura. Hay otros posgrados también de acupuntura de la UAM de Iztapalapa. Hay otros posgrados de acupuntura en escuelas privadas, pero pues es muy importante ver esto, que sea un licenciado, que sea un médico y principalmente que tenga un diplomado o una maestría o un doctorado en trastornos psiquiátricos o psicoemocionales. Hay muchas técnicas actuales que utilizan los especialistas como AcuCatwood, que es una técnica con hilo de sutura, que es absorbible en puntos de acupuntura, muy buena, con muy buenos artículos, incluso para Parkinson, y tenemos otras herramientas como la craneoacupuntura. Para buscar a un profesional del área de acupuntura, es muy importante pues ver las referencias que tienen en su currículum, ¿no? Que sea un licenciado, que sea un médico. No digo que los técnicos no sepan, igual puede haber un técnico que se haya tomado su diplomado en cuestiones psicológicas, psicoafectivas y sea muy bueno. También hay buenos psicólogos que ya están optando por el tratamiento de acupuntura y lo llevan muy bien a desarrollar. Entonces, checar que tenga título, cédula profesional y ver si dentro de su experiencia tiene diplomados en cuestiones de psicoemocionales y enfermedades psiquiátricas. A la Universidad Estatal de Valle de Ecatepec, al igual que la Universidad de Politécnico, perdón, la Ahí especialidad se de está cortando un Politécnico poco, tienen ya no se clínicas. escucha. Hola, hola, Brandon. Ok. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, hubo un Ok. momento en el que se cortó, que fue cuando hablabas acerca de la escuela. Solo Ok. se quedó hasta ahí. Muy bien. Ok. La Universidad Estatal del Valle de Ecatepec tiene una clínica donde pueden tratarse también. Es una clínica abierta al público, no es derechohabiente. El Politécnico, la especialidad de Politécnico también tiene una clínica. Tenemos también aquí en la ESI, la Escuela Latinoamericana de Educación en Salud Alternativa, tenemos también una clínica Natura Rehabilite, donde yo me encuentro en la sede de la Ciudad de México, donde también me pueden buscar adelante. Tenemos profesionales de acupuntura, no solamente yo, que tratamos estas alteraciones junto con nuestros colegas que son psicólogos, y hay otras clínicas que dan estos servicios en Toluca, en Cuernavaca, para aquellos que están un poco más lejos. Además, ¿alguna otra red social donde te podamos encontrar, Brandon? Sí, actualmente yo llevo la Academia Mexicana de Medicina Oriental, la AMO, se escribe deletreada así, AMO. Ahí estamos subiendo a veces artículos en Facebook, estamos subiendo propagandas de nuestros servicios aquí en la clínica, estamos actualizando ciertos conocimientos también para que el paciente sepa qué es lo que puede hacer, cómo prevenir enfermedades. Tenemos en esta clínica tratamientos integrales, no solamente vemos al paciente de una sola forma o a una sola patología, es decir, viene el paciente y hay que verlo en todo su entorno. Si necesita dieta, se manda al área de nutrición; si necesita rehabilitación, se manda al área de rehabilitación, de quiropráctica, de homeopatía, terapia neural, ozonoterapia, acupuntura. Todas estas áreas se integran muy bien con nuestro paciente dependiendo de lo que necesite. Perfecto, pues muchas gracias, Brandon. Un gusto platicar contigo y pues esperamos que a nuestra audiencia le caiga muy bien toda esta información y pueda acercarse a alguno de los especialistas y pues obtener un buen tratamiento de acupuntura que sea complementario a esta enfermedad, ¿no? Y pues recuerden que son su luz. Si quieren seguir informándose, denle like al podcast, comparte y deja un comentario.
No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube luciérnagasprograma@gmail.com y a nuestra página www.luciérnagas.mx. Hasta la próxima.